Bueno, señores, y como habíamos anunciado, ya está con nosotros Enrique Darwin Caraballo, quien es el director ejecutivo de Educa, un hombre que conoce ya el sistema educativo de nuestro país, especialmente en el sector privado, y que por supuesto vamos a hablar de él con todos los temas correspondientes, tomando en cuenta que, bueno, ya recientemente inició el año escolar. Bienvenido, Darwin. Muchas gracias a ti y gracias a todos los televidentes. Bueno, Darwin, me gustaría iniciar cómo ha comenzado ya este año de docencia, de clases, que sabemos que también el sector privado lo hizo primero y luego ya en menor medida lo hizo el sector público. Sí, el calendario escolar 22-23, por resolución del Consejo Nacional de Educación, estaba encomendado a iniciar el 1 de septiembre con la actividad docente y 19 días más tarde ya con la presencia de los estudiantes de los sectores públicos y privados, pero obviamente las instituciones privadas tienen la potestad a su juicio de poder iniciar antes si así lo entienden. Desgraciadamente, como es de público conocimiento, se tuvo que postergar algunas jornadas el inicio producto del pasaje del huracán Fiona por territorio dominicano, que deja unas secuelas, sobre todo en algunas zonas del país, y que evidentemente crea una adversidad otra vez por origen de la naturaleza para afectar la normal organización de los cursos. No obstante esto, el presidente de la República, junto con el ministro de Educación, el día 21 de septiembre iniciaron ya formalmente el calendario escolar en un centro educativo en la zona de La Victoria. Simbólicamente allí se inició el calendario escolar, donde hubo anuncios muy importantes del presidente de la República. El primero es que ningún niño y ninguna niña iba a quedar sin acceso a centros educativos durante el presente año escolar, producto de una situación que se presenta de matrículas adicionales o mayor demanda, que luego podemos entrar en detalle de por qué ocurre esto. El segundo anuncio que hizo el señor presidente es que los estudiantes de 3, 4 y 5 años van a ser recibidos progresivamente en las escuelas para darle una estrategia de mayor velocidad a la cobertura de un nivel educativo muy importante, donde allí se sientan las bases del aprendizaje futuro. Un tercer anuncio que hizo el presidente, que tiene más bien que ver con un pedido a la sociedad de que se mantenga alerta y vigilante de la gestión del propio Ministerio de Educación, y un cuarto mensaje a toda la familia dominicana para que se obsesione con la educación, para que entiendan que es la educación la llave no solo para el futuro personal de cada individuo, de cada hoy niño, mañana niño, niña, adulto y hombre de familia o mujer de familia, madre, que tengan en la educación justamente la explicación, la llave para una mejor sociedad en su conjunto. Creo que estas fueron, en resumen, las orientaciones que dio el gobierno, y ahora claramente ya está en pleno desarrollo el calendario escolar. A propósito de eso, Darwin, con relación a la parte de los estudiantes, que quizá por el aumento quizá de la cantidad de niños no pudieron tener un cupo ya en la escuela pública, ¿cómo se manejó esto? Y si, bueno, se tiene más o menos un estimado de cuántos niños tuvieron que ser ingresados ya en los colegios privados. Mira, hay un efecto, para que también sepan los televidentes, que queda como resabio de la pandemia sobre el sistema educativo, que fue la crisis de un segmento de la oferta privada que tuvo que cerrar sus puertas, quebraron durante la pandemia. Más de 864 centros cerraron sus puertas Wow, porque obviamente la familia no estaba asistiendo, no cumplían con sus cuotas o retiraban a los niños, y esta situación los llevó a la quiebra. Eso implicaba la atención de 84.000 niños que hoy, iniciando un nuevo año escolar, no pueden continuar en aquellos centros donde asistían y ahora presionan a la oferta pública. Esta solución de múltiple que plantea el señor ministro de Educación parece pragmática y acertada, es decir,
tratar de ubicar a los estudiantes como primera opción en el sector público, donde haya espacios que queden próximos a su vivienda. Segundo, si es posible y hay disponibilidad, arrendar espacios cercanos a esas escuelas para poder tener como un satélite mientras se puede construir una solución de largo plazo. Y tercera opción, este concepto de bono escolar para que si no hay oferta pública y si no hay espacio disponible y de haber una oferta de calidad privada, el estudiante pueda acceder a ese centro educativo. Hay que verlo esto no como una única medida, sino como una secuencia de medidas donde lo que se prioriza es la educación pública y la posibilidad de asistir a la educación privada se da sobre todo para garantizar el derecho constitucional que tienen todos los niños y niñas en el país, de acuerdo al artículo 63 de la Constitución, que les facilita, digamos, esa facultad, ese derecho de recibir educación de calidad. Darwin, a propósito de eso que ha venido informando, de las actividades, sobre todo de los programas, ¿qué tan difícil ha sido también para los colegios privados poder restablecerse nuevamente, tomando en cuenta de que por la pandemia, como has dicho, tuvieron muchos que cerrar? Si se pudo retomar esa parte, si fue, ¿qué tuvieron que implementarse ustedes como estrategia para poder otra vez esos colegios poder funcionar? Que sabemos que... Bueno, la educación privada en la República Dominicana es muy heterogénea, es muy variada. Hay centros educativos de características similares a la educación pública y hay otros que son centros educativos de clase mundial cuyos estudiantes y egresados ingresan a las universidades más prestigiosas y exigentes del mundo. Entonces, imagínate que la diversidad es muy amplia. ¿Dónde hubo una crisis mayor? En los sectores medios y medios bajos de la oferta privada, que evidentemente ante una situación de crisis económica que afectó a varios hogares o que simplemente como no asistían al centro educativo, la familia tenía que utilizar esos dineros para poder contratar un adulto que cuidara a sus hijos en el hogar, o bien entendían que el estudiante estaba cursando a través de los programas de educación remota que se aplicaron durante la pandemia y por tanto entendían que con eso podía ser suficiente en la medida de que no se iba al centro educativo, no honraban sus obligaciones como miembros de esa comunidad por distintas razones, como digo, y eso lo llevó a la quiebra. 864 centros de un total en ese momento, 2018-2019, que rondaban ya los 3.400, 3.500. Es decir, se vio, parte importante, es ¿no? una proporción para nada despreciable de el centro de esta característica, ¿no? Estamos hablando cercano a la cuarta parte del universo de la educación privada. Por eso hoy vemos que los centros educativos están siendo presionados con matrícula, con estudiantes que parecería que antes no estaban. Estaban en esos centros privados que ahora, al no disponer de esta opción, la familia presiona en la escuela pública. Así que esta es la situación, es diversa. Hay otros centros educativos privados que durante la pandemia se repensaron, de alguna manera reinventaron en su tipo de oferta, integraron el modelo híbrido, trabajaron de mano de la comunidad de padres que le corresponde y algunos incluso han crecido en matrícula. Pero esta es una situación excepcional que, como digo, refleja la variedad y la heterogeneidad de un grupo que no se parece entre sí. Darwin, a propósito también vimos que hubo una deserción en la parte de las universidades importante de estudiantes, pero en cuanto allá el sector básico e inicial, ¿fue algo similar o ahí ya la cosa es distinta? Es muy importante lo que preguntas porque cuando estábamos inmersos en la pandemia, los organismos más prestigiosos del mundo en materia de educación anunciaban dos graves crisis en los sistemas educativos de todo el planeta. La primera era la crisis de deserción escolar. Sí. Esto era, pronosticaban que centenares de estudiantes se alejarían de las aulas para ya no volver y que esto se iba a ubicar en parámetros
muy cercanos, incluso algunos decían, al 10% de las matrículas. En la República Dominicana eso hubiese significado que más de 210.000 estudiantes se fueran del sistema educativo. La segunda crisis que pronosticaban era la de la calidad, una caída, anunciaban, vertiginosa en el nivel promedio de aprendizaje de los estudiantes. La buena noticia relativa que se tiene es que en la República Dominicana ninguna de estas dos profecías fatalistas se cumplieron. ¿Tuvo que ver, Darwin, la parte de iniciar la docencia en medio y bueno, yo creo el que híbrido de entre la presencial y también virtual? No hay un estudio que nos permita hacer una inferencia metodológicamente válida entre que este resultado es consecuencia directa de eso. Pero lo que sí es cierto es que hay muchos indicios para creer que las acciones que tomó el gobierno al menos generaron estos resultados. Decir que hubiese pasado eso es contrafáctico, es muy difícil de prever, pero entendemos que las acciones del gobierno, y así Educa la defendió, fueron acertadas, de no declarar desierto el año escolar, de darle continuidad, de buscar alternativas, de generar una educación a distancia o remota, como preferimos llamar nosotros, que fue muy bien evaluada a nivel internacional como una experiencia novedosa, creativa, y bueno, en términos de deserción escolar, lo cierto es que esa profecía en República Dominicana no se cumplió. Los datos que hoy dispone el Banco Central de la República Dominicana, que mide el nivel de cobertura, nos dicen que en este año escolar que terminó en julio, apenas hace un par de meses, el nivel de asistencia de los estudiantes es igual e incluso levemente superior en algunos niveles a la situación prepandemia. En cuanto a los resultados de aprendizaje, hay dos maneras de ver esto, porque no cayó la educación respecto al pasado, según las pruebas nacionales de primera convocatoria, que mantienen los niveles estabilizados y comparables obviamente con 2018, 2017. La noticia un tanto más pesimista de esto es que ya en ese momento el nivel de calidad era no el deseado, dejaba mucho en cuanto a lo aspiracional y de alguna manera la estrategia que se planteó no logró un salto en los aprendizajes, pero amortiguó la caída, que era el pronóstico de los organismos, que además no eran pronósticos infundados y de hecho se están probando en varios países de la región. En Honduras, 500.000 estudiantes todavía no regresan a la escuela. En El Salvador, solo el 15% de los estudiantes rurales han regresado. En Chile, la deserción se duplicó respecto al nivel histórico. Es decir, estas proyecciones y estas situaciones que se anunciaban por parte de esos organismos fueron ciertas en varios países de la región. El hecho de que en República Dominicana no haya ocurrido es una noticia a saludar. Bueno, Darwin, hablando de calidad educativa y también de 4%, nos gustaría también ver la opinión de ustedes como Educa en ese sentido, luego de la pausa.